Bien. Hoy nos vamos a centrar, yo me voy a referir exclusivamente para que ustedes tengan una referencia directa al temario de lo que va a ser el primer parcial. Entonces vamos a desgranar algunas ideas respecto del tema 15 y del tema 16. El tema 15, ayer ustedes vieron esencialmente las garantías del Congreso, sobre todo las garantías individuales de los legisladores nacionales, es decir, inmunidad de expresión e inmunidad de arresto, el desafuero, todo el proceso, etc. Hoy vamos a avanzar sobre el capítulo tercero del título primero de la segunda parte, que es el Poder Legislativo, disposiciones comunes a ambas cámaras, y por otro lado, el proceso de sanción de la ley, que está como capítulo quinto, si no me equivoco, de la formación y sanción de las leyes, artículos 77 al 84. Yo lo que les voy a pedir, les voy a recomendar, más que pedirle, es que tengan a mano el material de estudio, porque, vuelvo a repetir, más que una clase magistral, lo que me interesa a mí es puntualizar algunos aspectos, sobre todo aspectos en los que hacemos hincapié en los exámenes, e ir sugiriendo algún material de estudio concreto respecto de algunas cuestiones. ¿Ok? Entonces ese va a ser el universo de conocimiento que vamos a tratar de abordar en este encuentro. Bien. Comenzamos entonces con respecto dentro de normas comunes. Recuerden, disposiciones comunes a ambas cámaras significa que abarcan tanto a diputados como a senadores. ¿Ok? Tenemos en un primer caso, en un primer momento, que analizar las incompatibilidades que hay para de ejercer la función de legislador nacional. Yo digo legislador nacional y abarco tanto a senadores como a diputados. Las incompatibilidades son situaciones personales que presenta una persona que le impide básicamente desempeñar dos cargos al mismo tiempo. Esa sería la idea. Una incompatibilidad, estar incompatible quiere decir que no se puede ejercer. En este caso sería el rol de legislador nacional con otro rol u otra ocupación que la Constitución establece. Son números clausus, son restrictivos, es decir, se los necesita conocer porque no hay toda limitación, toda incompatibilidad es de interpretación restrictiva en principio. Entonces, la Constitución plantea o tiene acá en el 71 y 72, pido que lo tengan a mano, dice el artículo, perdón, 72 y 73, dice el artículo 72, ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala. Por eso se la denomina relativa, porque se la puede en algún punto sortear siempre que la Cámara respectiva le otorgue ese permiso o ese consentimiento, como dice la Constitución. Por ejemplo, si yo no recuerdo mal, el gobierno anterior de Fernández, Massa era diputado y se transforma en ministro de Economía. Creo que así era. Bueno, si no, supongamos que haya sido así. O imagínense ustedes un diputado actual que vaya a integrar el gabinete del Poder Ejecutivo. Para esa función exclusivamente, o mucho mejor si renuncia, y si no, la Cámara tiene que darle una especie de permiso o de autorización para que lo haga. ¿Sí? Por eso es relativa, puede sortearse con ese permiso. Salvo los empleos de escala, dice la Constitución. ¿Qué son los empleos de escala? Se entiende los empleos en los cuales se asciende a través de una carrera administrativa, para ponerlo sencillo. Por ejemplo, supongamos que Massa o cualquier diputado sea docente universitario de una universidad nacional. En ese caso, él recibe un sueldo que viene del Ministerio de Educación de la Nación,
a través de un presupuesto, en cierto modo, está dependiendo de la esfera del Poder Ejecutivo. Bueno, en ese caso no habría incompatibilidad, entonces un diputado tranquilamente puede ser profesor universitario en una universidad estatal o nacional, ¿ok? Esa es la idea. También puede ser que sea un empleado de planta permanente, no sé, del Ministerio de Economía, que haya hecho una carrera y en algún momento se dedica a la política y es electo como diputado. En ese caso, en la medida en que no tenga incompatibilidad horaria, me imagino, podría estar dentro de esta excepción de los empleos de escala. Esa es la interpretación. Con que sepan eso es suficiente. Por otro lado, el 73 pone incompatibilidades absolutas, que dice que los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso. Los regulares son aquellos, a diferencia de los seculares, que han hecho votos de obediencia, eh, ni los gobernadores de provincia por las de su mando. ¿Ok? Entonces esas son las incompatibilidades establecidas por la Constitución. Tienen que conocerlas, no hay más que eso. Y vuelvo a repetir, si sepan ustedes la distinción. Una cosa son los requisitos para acceder al cargo, edad, eventualmente asiento en una provincia, etcétera, nacionalidad. De las incompatibilidades que vuelvo a decir son situaciones personales que impiden desempeñar al modo simultáneo, dos cargos. En este caso, ser legislador nacional. Por otro lado, bueno, también impone la Constitución que deben prestar juramento al incorporarse dice la Constitución, leo, de desempeñar debidamente el cargo y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe esta Constitución. Si no se juramentan, serían funcionarios de facto. Entonces no es un requisito meramente formal o que sirve para expresar fórmulas de juramento a veces muy particulares. Ya vamos a ver dónde se prestan, por lo general, estos juramentos, en qué momento, pero también es una disposición común a ambas cámaras. Ahí está un poco más explicitado lo que acabo de decir, las reglas de incompatibilidad. Son esas cuatro. Al final viene bien hablar de las reglas que se imponen no ya en este título del Poder Legislativo, sino en la parte del Poder Ejecutivo, referida a los ministros del Poder Ejecutivo. La Constitución expresamente dice que los ministros del Poder Ejecutivo no pueden ser senadores ni diputados sin hacer dimisión de sus empleos de ministro. ¿Qué quiere decir? Si no renuncian, no pueden ser. Supongamos que un ministro actual o de cualquier momento, supongamos que el ministro, no sé, la ministra de Desarrollo Social o la ministra Bullrich quiere ser senadora nacional, como dicen que se quiere postular, bueno, para hacerlo, para asumir, va a tener que renunciar a su cargo de ministro en función de lo que establece el artículo 105. Y esa también es una incompatibilidad absoluta. Bien. Obviamente, bueno, ¿cuáles son los fundamentos? En este caso es obviamente la independencia que tiene que tener el Poder Legislativo respecto al Poder Ejecutivo. Estaría siendo casi nula esa independencia si alguien que depende del Poder Ejecutivo va a ejercer un cargo de legislador sin dejar de pertenecer o de recibir órdenes o estar a las órdenes directas del presidente de la nación. Por otro lado, otra capacidad, otra situación propia de las cámaras es la posibilidad de su poder disciplinario. Esto está dentro de los reglamentos internos de cada cámara. Acá yo quiero hacer una advertencia. Mucha de la vida de lo que es el Congreso de la Nación, vida en el sentido del funcionamiento, pasa por los reglamentos internos. Los reglamentos internos de cada cámara son derecho federal, son normas administrativas que cada cámara se dicta para sí, para su funcionamiento. Entonces, ustedes habrán visto que en el texto también muchas veces hacen referencia a lo que dispone cada reglamento. Son larguísimos, no se preocupen, no tienen que conocerlos, pero sí saber que a partir de esos reglamentos es donde mucha de la actividad, mucho del desarrollo, de la vida interna de cada
cámaras, senadores como diputados, pasa, ¿sí? Todo lo que hace a cómo se sesiona, los tipos de sesiones, las comisiones, en fin, toda la vida interna, vuelvo a decir, todo el desarrollo institucional que no se ve a diario, pasa o está reflejado o está reglamentado, mejor dicho, valga la redundancia, por los reglamentos internos de cada Cámara. Bien, entonces, los reglamentos internos prevén algunas disposiciones de orden para la Cámara. El SAUES toma el reglamento del Senado que establece, sobre todo cuando hay desórdenes en el recinto, la posibilidad del desalojo. Hay una discusión acerca de si pueden o no eh, sancionar conductas que están penalizadas legalmente. Yo creo que eso es, como dice Vidal Campos, no hay forma si no es a través de lo que establece un juez. O sea, podrá el Senado solicitar que se abra una causa judicial respecto de alguien. Y hubo algún antecedente donde conductas que no están penalizadas legalmente se permitió eh, una, 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 una detención en ese caso. Eh, Dijo la Corte que había una facultad como poder implícito de cada cuerpo. Es un fallo, es un antecedente viejo, pero no sé, puede ser discutible esa capacidad. Pero sí, sin duda, cuando hay, por ejemplo, el caso Peláez era una persona que había insultado a senadores, entonces ordenaron su detención y la justicia tomó carta en el asunto y dijo que dentro de los poderes implícitos no había una posibilidad de que el Senado pudiese detener a una persona. Lo que tendría que hacer es, en todo caso, vuelvo a decir, iniciar un proceso judicial. Me parece que esta es la vía eh, correcta. Las comisiones investigadoras salen del 75 y 132, que son los poderes implícitos residuales del Congreso de la Nación. Esa dice, están en el derecho constitucional, constitucional y pura praxis constitucional, están previstas en los reglamentos internos, ¿sí? Para que ustedes vean, y les recomiendo, busquen, googleen, hace un par de días se creó en diputados la comisión investigadora del caso Libra, ¿sí? Entonces, para determinar responsabilidades acerca de esta presunta estafa con la criptomoneda, van a llamar a declarar a 3 ministros del Poder Ejecutivo, creo, a Economía, al jefe de gabinete y al ministro de Justicia. Quedó afuera Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, no van a ser citados. Entonces, acá el tema de las comisiones investigadoras, Sagüez advierte que puede plantear dos tipos de problemas. La invasión de otros poderes, en el sentido de que no podría, a través de esta comisión, inmiscuirse en determinadas decisiones de otros poderes, en este caso sería el Poder Ejecutivo. Esto no sé si sería una propia actividad del Poder Ejecutivo, promover una criptomoneda, o también a veces con los derechos de los particulares, porque esta comisión, en este caso, sé que hay algunas personas particulares que están supuestamente involucradas en esta maniobra, en esta supuesta maniobra de estafa. Entonces ellos podrían llamarlos a declarar, eso aparentemente podría ser, pero podrían allanar, por ejemplo, u ordenar el allanamiento de los dispositivos electrónicos de estas personas para ver cuál era su tráfico con las criptomonedas. Em, le- yo creo, y eso también lo señala Sagüez, que no podrían allanar. Para hacerlo tienen que pedir una autorización judicial y que un juez les autorice a que ingresen, ya sea en una oficina, en sus máquinas, en sus celulares, etcétera, etcétera. Pero sí algunas veces se han permitido la posibilidad de que se llame a declarar a particulares en una, eh, en una de estas comisiones investigadoras. Ahora, sigamos viendo el tema de las interpelaciones, que es otra facultad que tiene el poder Legislativo. Lo vamos a revisar mejor cuando veamos
Poder Ejecutivo también, porque la interpelación es una figura del derecho parlamentario, básicamente, no no del derecho presidencialista y con Congreso que tenemos en nuestra Constitución, pero lo cierto es que el artículo 71 de la Constitución dice, leo, cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime conveniente. Perfecto. Primer punto, lean bien Sagüez, página 314, dice, ¿qué pasa si se niega a ir un ministro? ¿Qué pasa si a pesar de ser citado, el ministro no quiere eh, concurrir? Eh, el Congreso no lo puede traer, no lo puede citar o no lo puede traer a la fuerza, porque tiene, como ministro, ya vamos a ver, únicamente puede ser enjuiciable a través de juicio político, si no lo puede obligar a, a acceder. Podrá ser eventualmente objeto después de, de alguna una reprimenda política. Otra cosa, es distinto a lo que pasa con la figura del 101, que es el jefe de gabinete. Corramos hasta la parte del Poder Ejecutivo, que establece que el jefe de gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Es decir, además de la posibilidad de que el Congreso lo llame por motu propio, la Constitución obliga al jefe de gabinete a concurrir una vez por mes, alternadamente a cada cámara, para dar este tipo de informes. Y aparte, en el artículo 100, inciso 11, también hay una posibilidad de que el Congreso, a cualquiera de las cámaras, deba concurrir el jefe de gabinete cuando el Congreso de la Nación requiere informes al Poder Ejecutivo. Entonces el jefe de gabinete aparece acá como en tres instancias, en el 71, en el 101 y en el 100, inciso 11, un poco de modo reflejo o interpost, por interpósita persona, el Poder Ejecutivo informa al Congreso a través del jefe de gabinete. Pero el 101 es la disposición específica para que el jefe de gabinete se desplace mensualmente, alternativamente a cada cámara para dar su informe. Creo que dentro de poco, en estos días, no sé, tiene que ir el jefe de gabinete, Guillermo Franco, al Congreso, creo que a la Cámara de Diputados. Respecto de esto, les cuento que esta disposición durante mucho tiempo a veces no se cumplió, es decir, el jefe de gabinete no iba directamente y tampoco dice la Constitución cómo se tiene que hacer. La práctica que, según tengo entendido, se establece en el Congreso de la Nación es que el jefe de gabinete recibe preguntas, creo que decían que Franco tiene aproximadamente como 1000 preguntas, y él las responde, entiendo yo, por escrito previamente, va y bueno, y después defiende su, sus respuestas, fundamenta sus respuestas frente a la Cámara ya, o al pleno de cada una de las cámaras. ¿Ok? Bien. Eh, por otro lado, entonces vamos viendo ya esas facultades que tiene como de, eh, de control sobre el otro poder, respecto de terceros también. Y por otro lado, tenemos también un control, podríamos decir, interno acerca de sus propios miembros. El artículo 64 de la Constitución dice: cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Nos quedamos ahí en esa primera parte porque ya después viene la cuestión de la sesión. Está un poco mezclado, si se me permite el término, los temas que toca el artículo 64. En este punto simplemente nos quedamos en la primera frase. Cada Cámara es juez de las elecciones, títulos, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. ¿Qué quiere decir? Que al momento de incorporarse, los diputados no es que son electos, llevan su diploma. ¿Saben ustedes cómo es el proceso de elección? Bueno, por lo menos a nivel nacional, hay un juez federal con competencia electoral. Cada partido, cada candidato va, inscribe su candidatura. La justicia electoral revisa de que esté en forma la presentación.
Eventualmente se pueden presentar impugnaciones a esa candidatura. Una vez que esté aprobado, se imprimen las boletas, o eventualmente si algún día tuviésemos voto electrónico, me imagino quedará puesto en el voto electrónico. Ahora que tenemos boleta única, quedarán en esa sábana grande cada uno de las personas que vaya a ser candidato. Se realiza la elección, se realiza el escrutinio provisorio y el definitivo, y una vez que una persona se comprueba, un candidato, se comprueba que ha sido, que resultó electo diputado nacional o senador nacional, la justicia electoral, en un acto solemne que acá en Tucumán se hace acá en la Cámara Federal, ahí en Piedras y Congreso, se le entrega el diploma. Eso es lo que acredita que él ha sido electo. Con ese diploma, él todavía, o él o ella, no son ni diputados ni senadores. Con ese diploma se trasladan a Buenos Aires y son recibidos por una comisión de peticiones, que se llama, así creo que se llama, que conformada por diputados o senadores que están en ejercicio, que son los que reciben este diploma y hacen este examen sobre la regularidad formal, corrección del proceso electoral y si esta persona tiene las condiciones exigidas por la Constitución para ser diputado o senador. Supongamos, va una persona de 27 años y quiere asumir como senador, le dirán, no, mire, le faltan 3. Entonces no le aprueban el diploma y no lo van a incorporar a la Cámara. Recién cuando se le toma juramento y queda incorporado, ahí se puede decir funcionalmente, diría Saúl, que está incorporado y que es diputado o senador. Por eso es que las cámaras, cada una es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros. Esto durante mucho tiempo se consideró como una cuestión política no justiciable. Y acá vamos, los remito, los llevo un par de clases atrás cuando hablábamos de las cuestiones políticas no justiciables. Cuando yo les decía acerca de los nuevos perfiles que tenía el control clásico en nuestro sistema. Uno de los puntos fundamentales era la especie de encogimiento de lo que antes se consideraba cuestión política no justiciable. Si ustedes ven la textura del artículo 64, primera parte, cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Nadie más. De eso también diría, yo en principio, un típico acto político no justiciable. Porque no se puede inmiscuir el Poder Ejecutivo, ni se puede inmiscuir, en principio, la justicia. Es una competencia exclusiva de cada Cámara y de esa comisión especial que se constituye para recibir los diplomas y analizar. Bien. Ahora, en principio, esta facultad estaba extensa hasta que aparecieron los casos Bussi y Patti, 2007 y 2008. Acá en la presentación que yo después les voy a compartir está todo explicado en desarrollo, cada uno de los casos. Podríamos poner como notas similares que en ambos casos se trató de personas que habían estado comprometidas y comprobadas definitivamente su participación en la represión durante la dictadura militar del 76-83. Con distintas circunstancias, porque Bussi eventualmente fue indultado, y recuerden, también fue gobernador de Tucumán. Entonces, en ambos casos, y Patti también fue eh, encausado, acusado por el crimen de algunos, creo que eran un par de dirigentes montoneros en la década del 70, si no me acuerdo mal. Entonces, ¿qué pasó? Ambos fueron electos diputados en distintos turnos electorales. Bussi por Tucumán, Patti era de Escobar, fue intendente de Escobar, de la provincia de Buenos Aires, fue electo diputado por una sección de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ellos pasaron todo el proceso que yo les anticipé o les relaté someramente hace un momento. Se presentaron, se oficializaron sus candidaturas, ninguno fue impugnado ante la justicia electoral,
fueron electos por el pueblo de Tucumán, por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, oportunamente, se les entregó su diploma y cuando se presentan a la Cámara de Diputados, con distinta época, en distintos momentos, ¿sí? El de Bussi fue muy anterior, eh, les suspenden la toma de juramento y se pasa su diploma a estudio de una comisión especial, se les da derecho de defensa, como esto siempre pasa a fines de año, ¿sí? Porque por ahí en diciembre es cuando se incorporan los nuevos legisladores nacionales. ¿Y qué pasó? Por ahí de mayo del año siguiente, en un pleno, en ambos casos la Cámara de Diputados, decidieron denegarle su acceso a la Cámara, alegando inhabilidad moral en ambos casos. ¿Por qué? Bueno, por su participación comprobada en el caso de Bussi, durante la dictadura militar, en la represión, Patti también, porque tenía un proceso, estaba siendo investigado en ese momento. El caso de Bussi tuvo varias idas y venidas, eso no lo van a leer ustedes, pero eso no me interesa, yo ya les voy a explicar qué es lo que ustedes tienen que saber para el examen, porque por acá está puesto, creo, en el temario, sí, el caso Bussi, el caso Patti. ¿Qué pasó? Llegó finalmente el caso a la corte después de idas y venidas. Fue dos veces a la corte. En un primer momento, la corte, cambiando ese criterio de deferencia o de no inmiscuirse, dijo, este es un caso justiciable y lo tienen que revisar. El problema es que, claro, los tiempos judiciales no acompañaron a Bussi cuando su caso llegó a decisión de la corte, su periodo ya había expirado. Entonces, era un caso abstracto. Sin embargo, la Corte lo mismo se pronunció por el interés institucional y por la posibilidad de que se reitere el escenario. Y básicamente lo que la Corte dijo es que el Congreso de la Nación no puede, al momento de examinar los diplomas de quienes fueron electos en sus respectivos distritos, aumentar o agregar condiciones que no están establecidas en la Constitución Nacional para ser diputado o eventualmente senador. Y la inhabilidad moral era un estándar que ponía a los legisladores por encima del criterio de la voluntad del pueblo. Más allá de que que dice la Corte, en ningún caso fueron objetados, no fueron impugnados, más allá de lo que uno pueda considerar personalmente o moralmente acerca de la conducta que desarrollaron Bussi y Patti en su momento, el Congreso de la Nación o la Cámara de Diputados no puede, vuelvo a decir, no puede crear un estándar como el de la inhabilidad moral para impedirles el ingreso al Congreso. Ese fue el caso de Bussi, que fue pasado en 2007. El caso de Patti llegó en 2008 a la Corte. Y Patti también tuvo la misma situación, entonces lo que hizo la Corte en 2008 en Patti fue aplicar el criterio de Bussi y decir que Patti no se le podía negar el ingreso. ¿Qué pasó? En el interín, Patti había sido detenido ya por un juez federal que lo estaba investigando, estaba con prisión preventiva, pero la Corte simplemente dijo, se le aplica el caso Bussi, no ordenó su excarcelación. De todos modos, después el juez pidió a la Cámara el desafuero, Patti fue desaforado, fue, como pasó con Debido, que creo que lo explicó ayer Pupio en la Comisión 2, no sé en las otras comisiones. Entonces, al dar la Cámara, al quitarle el fuero, queda a disposición de la justicia y que puede ser arrestado. Fue lo que pasó con Patti. Patti eventualmente después fue condenado a prisión perpetua, creo, porque se probaron esos crímenes por los cuales se los estaba investigando. Entonces, esa situación procesal es como para que ustedes puedan contextualizar la situación, pero lo que importa, y que lo van a ver después, el estándar que importa de la Corte, es decir, la Cámara de Diputados no puede de algún modo erigirse en un súper controlador moral de lo que de lo que la población ha elegido. Y sobre todo, no pueden eh,
agregar nuevos requerimientos que la Constitución no contempla. Esta sería el holding de la Constitución, de los fallos. Sí, esto, es decir, la Constitución no requiere idoneidad ni calidad moral. Por lo tanto, la Cámara no puede agregar estos nuevos requerimientos que la Constitución no contempla. Fue muy criticada la disposición de la Corte, pero ese es el estándar que nos maneja hoy, no hubo otra modificación. Y eso sí impacta directamente en la cuestión de que cada Cámara es juez que sería, es juez de los títulos siempre que respeten lo que dice el artículo 48. No pueden inventar, ni adunar, ni crear estándares o situaciones que no exige la Constitución Nacional. ¿Mm? Bueno, después ya lo voy a pasar, está eh, lo de Patti. ¿Mm? Bien, el juez se llamaba Alberto Sánchez Araujo, ¿ves? Y en septiembre de 2014 se confirmó la condena de Escobar de Patti a prisión perpetua. Ya estaba preso porque la Cámara le había quitado sus fueros como diputado. Bien, vamos ahora a la parte de las sesiones. Avancemos. Otro tema que hace al funcionamiento de la Cámara, ¿sí? Hay sesiones preparatorias, que son sesiones que están en el reglamento, pero que no están en la Constitución. Estas sesiones preparatorias son precisamente aquellas donde, por ejemplo, se reciben los pliegos de los legisladores que se van a incorporar. ¿Mm? Por lo general, ya decía yo, se hacen en septiembre. Es cuando ustedes ven por ahí que van los legisladores con toda la familia, se sacan fotos, asumen, juran por distintos líderes políticos a los cuales ellos adscriben o tienen un juramento particular, en fin, y se incorporan a la Cámara. Aplauso, foto, y ahí recién son senadores o diputados. Esas son las sesiones preparatorias. Después están las sesiones ordinarias que están previstas en el artículo 63. Esto fue modificado en la reforma de 1994. Se amplió, obviamente era un requerimiento ya de los tiempos, se amplió el periodo de sesiones ordinarias desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Dice, también pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente o prorrogadas sus sesiones. Estas son otras posibilidades de sesiones de la Cámara del Congreso. De hecho, hasta hace poco estuvo sesionando el Congreso en extraordinarias, ¿sí? Las extraordinarias, por una costumbre constitucional, únicamente se pueden tratar los temas que están incorporados al temario o a la convocatoria, al decreto que llama extraordinaria. Quiere decir que es un número cerrado que el Poder Ejecutivo lo establece. Y de prórroga es cuando muchas veces el Congreso no termina de tratar el temario con el cual viene trabajando. Entonces, es una facultad también del presidente, en el 99, inciso 9, dice el presidente, prorroga las sesiones ordinarias del Congreso. O los convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o progreso lo requiera. ¿Cuál es la diferencia práctica? Que en las de prórroga sigue el temario y pueden seguir tratando en el Congreso todo aquello que considere el Poder Legislativo que ha quedado pendiente y que es de su interés tratar. Únicamente en las extraordinarias, por el contrario, se va a tratar el temario que el Poder Ejecutivo remita al Congreso de la Nación. ¿Mm? Bueno, el receso parlamentario, no hay manera de simultaneidad, las sesiones tienen que ser, dice la Cámara, dice la Constitución, ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente, ninguna de ellas, mientras se hayan reunidas, podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin el consentimiento de la otra. Ok, sigamos. Esta es una... Bien. Dentro de las sesiones, después tenemos que analizar la cuestión del quórum. Ya tenemos legisladores electos, ya se han incorporado, ya sabemos cuál es el plazo de sesión del Congreso, cuál es el periodo. Ahora tenemos que ver cuál es el número de mínimo de miembros de un cuerpo
colegiado cuya presencia es necesaria para tomar decisiones válidas e imputables a él. Eso es el quórum. El quórum es la cantidad de miembros, mínimo, que mínimamente se necesita para que un cuerpo colegiado delibere. Eso pasa en todo cuerpo colegiado, en el Congreso de la Nación, en el Senado, en el Consejo Superior de la Universidad, en el Consejo Directivo de la Facultad, en el Consejo Deliberante, en la legislatura de Tucumán. Entonces, el quórum es un término técnico del derecho parlamentario que es, si ustedes quieren ponerlo así o entenderlo así, es la cantidad mínima de miembros de un cuerpo colegiado que se necesita para que comience a sesionar. ¿Tenemos quórum? ¿Hay quórum? Sí, bueno, entonces se puede sesionar. Por eso muchas veces cuando dicen no se consiguió quórum para tal proyecto o para tal situación o el gobierno trata de que no haya quórum, por ejemplo, decían, el gobierno está tratando de que se caiga la sesión de Libra, porque no quería el gobierno que se apruebe la comisión investigadora. Sin embargo, la oposición consiguió quórum. ¿Qué quiere decir? Que pudo avanzar la sesión, que se pudo llevar adelante, que pudo comenzar. Vamos a ver si eso implica que puede ser que no se vote, ¿sí? Esto es una definición técnica de un diccionario, ya después les voy a pasar la dirección, está puesta ahí, un glosario de derecho parlamentario. Puede ser útil para que ustedes lo consulten y, por ejemplo, esta es la definición de quórum que da ahí. Todo lo que hace a la vida parlamentaria está ahí. Es de la Cámara de Diputados, ¿sí? Hay otro que es un PDF, pero esto por ahí puede ser más práctico porque uno va letra por letra, ya lo vamos a ver enseguida. Resulta necesario en toda organización plural que determinado número de sus miembros estén presentes para deliberar o tomar decisiones. Este requisito se llama quórum y es imprescindible para que la Cámara entre en sesión, ¿sí? Esto está en el artículo 64, la segunda parte. Dice, ninguna de las cámaras entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros. Mayoría absoluta de sus miembros. Esa es la forma o la frase. ¿Qué quiere decir mayoría absoluta? Unos dicen es más de la mitad, otros dicen la mitad más uno. Bien. Ahora, esto que está en el tercer párrafo es algo que también apunta Sagüez. Dice, puede ser que durante la sesión se quede sin quórum tras la apertura y continuar válidamente. Esto está en el artículo 177 del reglamento de la Cámara de Diputados. Pero llegado el caso de votar, nuevamente se deben estar los miembros presentes, nuevamente debe haber quórum y llamarse a los diputados que se encuentran en la antesala, empiezan a tocar una chicharra para decir hay que votar, entonces están tomando un café, han ido al baño, han ido a sus despachos, están caminando por algún salón, vuelven y de nuevo se sientan y se vuelve a obtener quórum. ¿Por qué? Ojo, dice, de no obtenerse el quórum, se cierra el debate y será imposible la votación. Entonces, puede ser que haya habido quórum al inicio, pero durante la sesión, o porque se fueron, o porque hay una decisión política, o por lo que fuese, no hay quórum, entonces se levanta la sesión. Eso pasó también hace un mes, creo, con una sesión que estaba llevando adelante la oposición y de golpe el presidente de la Cámara de Diputados vio que no había quórum y levantó la sesión. Se armó un tole-tole porque aparentemente no era tan así, pero lo cierto es que al detectar que no había quórum y que había que llamar a votar y no estaba el número reglamentario, se levanta la sesión. Entonces, quórum para abrir, durante la sesión se pueden levantar, nos podemos quedar sin quórum, pero el quórum tiene que volver para el momento de votar. Eso clarito como el agua, tienen que tenerlo presente. No es muy difícil, es simple, es una situación. Porque bueno, imagínense que por ahí son sesiones maratónicas. La gente necesita ir al baño, necesita descansar, tomar un café. Entonces, esto es práctica parlamentaria pura, ¿sí? Otra cosa importante. Oscar, estás muteado de nuevo. Oscar, estás muteado. A ver si. A ver ahí, fíjate. Ahí A ver, estamos. ¿está? Sí, Sí. ahí está. Ahí volvió. Bueno. Entonces, les decía yo que en el momento en que se reanuda una sesión que inició con quórum, no es necesario tener
No hace falta iniciar con quórum legal, sí será el momento de votar. Bueno, estas son todas cuestiones de la práctica parlamentaria, ¿ok? Eh, Esto es lo que establece esa web, esto es lo que establece el texto, pero es lo que acabo de explicar. Para iniciar la sesión, para sesionar, para resolver. Para sesionar, en principio no hay problema, puede ser que en un momento... Y si ustedes han visto, bueno, les comento, no sé si... yo les sugeriría que ingresen en las páginas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Son súper completas, tienen todo el material, tienen glosarios, y tienen un canal también en YouTube, ambas cámaras. Entonces, ustedes alguna vez eh, pueden entrar a ver esa, esos canales para ver, muchas veces hay sesiones. Cuando se va a votar, están todos, pero por ahí, por ejemplo, en la sesión a la 1 de la mañana que está hablando alguien, se ve que están bastante despobladas las bancas, porque no están, está hablando uno, está dando su discurso, el proceso sigue, pero no hay quórum en ese momento. Sin embargo, la sesión por eso no se va a levantar. ¿Ok? Bien. Una cosa es el quórum y otra cosa son las mayorías. Las mayorías son el número de votos, de manos levantadas necesarias para tomar una decisión legal o para que una ley sea aprobada, digamos, ¿sí? Entonces, el principio es que el de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros presentes es número suficiente para formar quórum. Pero la Constitución, en algunas circunstancias, porque considera que algunas decisiones necesitan un grado mayor de adhesión política, impone lo que se llaman las mayorías agravadas. Entonces, vuelvo, regla, mayoría absoluta, pero algunas veces la Constitución exige mayorías agravadas. Acá yo voy a dejar de compartir esta pantalla concretamente porque quiero mostrarles de dónde me parece que puede ser más útil que ustedes vean el tema de las mayorías, que es un texto que está creo que está en el cuadernillo 2, me parece. Ya lo vemos. No sé si se ve ahí. Sí, 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 se sí se ve. ve. ¿Está viendo? Bueno. ¿Se ve ahí funcionamiento parlamentario? Sí se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, esto está en el cuadernillo 2. Yo sugiero que este tema, si bien está en el libro de Sagüez, eh, explicitado, ya les digo bien qué página para que no haya equivocación, está en la página 320, 321 hasta la 322, ¿sí? Pero está todo como muy abigarrado. Este texto tiene eh, explicaciones, esto está sacado de la Cámara de Diputados también. El concepto de quórum, bueno, ahí ustedes lo pueden revisar. El quórum en el reglamento de cada cámara, bueno, eso ya es más específico, no importa. Mayorías especiales requeridas por la Constitución Nacional. Y acá habla de 2/3 de los miembros totales, ¿sí? A tratados y convenciones internacionales. Declaración de necesidad de la reforma. Ustedes saben que acá hay una indeterminación constitucional. Ya habrán estudiado cómo se soluciona la cuestión, pero lo que me interesa a mí son estos cuadros que hay.
siempre es mucho más fácil estudiar o analizar las cuestiones vía gráfica, me parece a mí, ¿sí? Entonces, 2/3 del total de los miembros de la Cámara. Diputados son 257 diputados, 2/3 son 171 diputados. Senado, 2/3 sobre un total de 72 senadores, son 48 senadores, ¿sí? Esto es sobre el total de los miembros. Y después también la Constitución prevé muchas veces, a veces está la palabra presente, otras veces no, y son todos estos supuestos que están previstos acá. También hay un cuadro que también les puede resultar de mucha utilidad. ¿Mm? 2/3 de los miembros presentes, por ejemplo, vamos abajo, lo que pasó hace unos días. 2/3 de los miembros presentes para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema no se obtuvo, por lo tanto, Lijo y García Mansilla no tuvieron el acuerdo. Para juicio político y en diputados, nombramiento del defensor del pueblo, desafuero sobre sus propios miembros, insistencia frente al veto, insistencia de la Cámara de Origen, privilegios colectivos de las cámaras, poder disciplinario sobre cada uno de sus miembros, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a decir, a mí me parece que ese texto o a partir de ahí pueden emplearlo mejor, más práctico. No digo que en Sagüez no esté bien, pero me parece que acá está un poco más, poder hacerlo de algún modo más esquematizado, va a ser más fácil. ¿Qué es lo que tengo que saber para el parcial, profesor? Bueno, por lo menos si uno les dice mayorías agravadas, que me digan 2 o 3 mayorías agravadas, 4, 5, cuanto más sepan, mejor, pero tienen que conocer los procesos, cuáles son, saber que la regla es la mayoría absoluta y que hay presupuestos de mayoría agravada, ¿sí? Eso es todo lo que necesitamos que conozcan para el examen parcial. Bueno, vuelvo para la presentación anterior, los de las mayorías, y ahí queda establecido. Y acá lo tienen también un poquito más desarrollado. ¿Está claro? No me pueden contestar porque están muteados, ya después voy a ver las preguntas que me hacen. Hasta ahora no hay ninguna pregunta, así que se ve que o están, o están aburridos o no hay demasiado problema al respecto. Bien, ¿qué más tenemos que ver en este tema de lo que sería el funcionamiento del Congreso? Relevante, digamos, para el asunto. Bueno, miren, ahí les voy a compartir esta nota de Infobae, precisamente sobre para ver en vivo y en directo algo que pasó hace unas horas, el 8 de abril, acerca de una comisión, cómo se creó. Es caso Libra, esta nota es de Infobae. Diputados aprobó crear una comisión investigadora e interpelar a Francos, Caputo y Cuño Libarón. El proyecto de resolución fue aprobado por ciento. Ya vamos a ver que son proyectos de resolución y de comunicación también. El proyecto de resolución fue aprobado por 128 votos a favor, 93 en contra, 7 abstenciones y comenzará a funcionar el 23 de abril. Un día antes serán citados el jefe de gabinete Franco con su par de justicia y titular. Bueno, en fin, van a desfilar por el Congreso los ministros del Poder Ejecutivo. ¿Mm? La oposición aprobó este martes la conformación, etcétera, etcétera. La pregunta es qué pasa si los ministros no quieren ir, si son citados a declarar. Pueden declarar por escrito. Bueno, son todos interrogantes que en este momento no vamos a poder contestar y habrá que esperar a ver qué pasa con el devenir del tiempo y de las horas. Bien, ¿qué más nos queda? Permítanme, me voy a fijar en el temario.
Bueno, a ver, quisiera leer el artículo 66. Cada Cámara da su reglamento y podrá con 2/3. Bueno, cada Cámara da su reglamento, potestad reglamentaria de cada una de las cámaras. Podrá con 2/3 de votos de los presentes que formen quórum, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. O sea, la inhabilidad moral está prevista, pero como una causal sobreviniente a su incorporación. Y hasta excluirle de su seno. Pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. Esto es la facultad disciplinaria. Creo que algo hemos hablado, bueno, en la Comisión 2 la vez pasada, casos de expulsión recientes, Cuader, yo les había dicho que desde mi punto de vista no había sido objeto de, no se le había dado derecho a la defensa, pero bueno, así lo decidió. Y estaba haciendo memoria acá lo paso por el chat, un apellido, Ameri, no sé si alguien le llama, le trae a la memoria, el diputado que durante, ahí está Carlos Grillo, levanta la mano, el diputado que durante una de las sesiones de la pandemia fue filmado, es decir, no fue filmado. A ver, yo quiero explicarles algo. Acá hay seres que son analógicos como yo, el burro adelante, Carlos, Pablo, y ustedes el resto que son digitales, ¿sí? Entonces, cuando vino la pandemia, que teníamos que dar clase, yo más o menos con mayor o menor soltura o gracia o suerte aprendí a manejar el Zoom, el chat, etcétera, todo. Las sesiones de diputados se hacían también por, muchas se hacían por, por Zoom. Entonces, claro, los diputados estaban cada uno en su provincia. Ameri, si no me acuerdo mal, era diputado de Salta, este, y eh, protagonizó un escándalo eh, mm, de índole bastante particular. Yo acá por el chat les comparto la noticia de YouTube para que ustedes lo vean, después consideren, no me voy a poner a hacer valoraciones morales, pero la cuestión es que el señor fue, claro, él estaba en sesión y no se dio cuenta que tenía la cámara prendida, como puede estar cualquiera de ustedes, como puede estar yo, y protagonizó una escena, digamos, amorosa, privada, que se viralizó y se vio en toda la sesión y en todo el país. Aparte, en ese momento estábamos todos encerrados, en la época de la pandemia no teníamos nada que hacer, entonces se viralizó mucho más. Todo el mundo se enteró. Inclusive, si no recuerdo mal, creo que hasta le llegaron a dedicar una cumbia al hombre con el apodo que se ganó en ese momento. Y el año pasado fue condenado el diputado Ameri porque aparte que se tuvo que ir, yo sinceramente no recuerdo si fue se lo expulsaron o él renunció ante esa situación. En ese momento Massa presidía la Cámara de Diputados, entonces fue amigablemente invitado bueno, el diputado Ameri fue condenado por su escena hot. Y la condena, ya les digo, es un tipo penal para cuando estudien Derecho Penal 2, se llama perturbación al ejercicio de las funciones públicas, ¿sí? Perturbación al ejercicio de las funciones públicas porque precisamente en ese momento estaba en una sesión de la Cámara de Diputados. Ahí les mando más información para que lo vean. Bueno, entonces, esa situación también, digamos, son los casos más recientes, así resonantes. Bueno, el caso de Debido también que se lo han visto, pero esto fue por otro proceso, fue a partir del requerimiento. Fue invitado a renunciar antes que lo expulsaran, me dice. Sí, bueno, acá también yo encontré otra nota de Infobae también. Tiene razón el que escribió eso, no sé si es Carlos. Dice, la nota, dice, hermano.
o mandá la renuncia o te echamos esta noche. El mensaje del diputado del escándalo con el que lo obligaron a dar un paso al costado. Bueno, en ese caso, aplicaría la última parte del 66, bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieron su cargo. Ameri voluntariamente renunció y se fue de la Cámara de Diputados. Y como les digo, el año pasado fue condenado por ese delito, que digamos, no fue gratis la situación que le hizo pasar a la Cámara de Diputados en ese momento. Bien, vamos entonces disculpen antes que me olvide, ya que lo tengo acá a mano, les comparto el glosario parlamentario. También lo podríamos ver un segundo para ver cómo funciona. Me parece muy útil para que ustedes lo tengan y lo vean. Si no tienen, con esto también quiero decir que no tienen excusa para decir que no pudieron estudiar o no tuvieron de dónde estudiar o no sabían lo que era el tema parlamentario. Esto es de la Cámara de Diputados. Fíjense que está bastante eh, discriminado. A ver, busquemos mayorías en la M. Mayorías. Cantidad determinada de votos favorables para que las decisiones de la Cámara sean válidas constitucional y reglamentariamente. Mayoría absoluta, más de la mitad de los miembros, más de la mitad de los miembros presentes en número suficiente para formar quórum, etc. En principio, es el principio general. Mayoría absoluta, como yo les decía, no se estaban mintiendo, es el principio general. Sin embargo, la Constitución consagra excepciones a esta regla. Y acá vienen todas las mayorías específicas que tiene la Constitución, ¿sí? Entonces, esta página les va a servir muchísimo si por ahí tienen alguna duda, no digo, tal vez ahora o después. A ver, veamos qué dice de convención constituyente, hacemos un repaso de reforma. Se entiende por convención a la Asamblea Constituyente aquel órgano conformado por representantes directos del pueblo soberano con competencia para sancionar o modificar su constitución o ley fundamental y definir su organización política. ¿Ve? Tienen todo un pequeño estudio sobre las convenciones constituyentes, con cita de Banossi, menciona el fallo Río, Soria de Guerrero, Fight, todo esto que estuvimos viendo. Bueno, entonces ese es el glosario de la Cámara de Diputados. Muy útil para todo estudiante de Derecho Constitucional. Vamos ahora a los productos del Congreso. Es decir, ¿qué es lo que hace el Congreso? El Congreso, en principio, su función, la función que lo caracteriza es el de dictar leyes, ¿sí? Bien. ¿Se está viendo ahí, Elisa, el Power de Sosa? Renata, Elisa, quien sea. ¿Cómo, Oscar, perdón? ¿Está viendo la presentación? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, Y se escucha bien también, así se que escucha tranquilo. bien. Bueno, listo. Miren, Sosa lo decía esto en el 2011. Desde entonces viene bregando por el derecho constitucional. Hay una clasificación de las leyes, porque el Congreso, bueno, esta es la ley formal, esto es lo que hay en el primer punto del tema 16, dice opinión consultiva número 6 de 1986 de la Corte Interamericana, que está en Manili, punto 7, el artículo de Manili sobre nulidad de DNU, pero lo pueden buscar. Es decir, ¿cuál es la idea? Que ley en sentido formal es la que está creada a través de los órganos constitucionalmente previstos, o sea, el Congreso de la Nación. Esta es la ley en sentido formal. Esta es la que nos interesa en este momento. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, hay leyes nacionales o del Congreso y leyes de las legislaturas provinciales. Nos interesan las leyes del Congreso Nacional, que pueden ser leyes locales que dicta en carácter o para la capital federal. Leyes nacionales son las que más con las que más se va a trabajar y más van a trabajar en su función profesional, que son las leyes de derecho común, que se dictan en función de 75, inciso 12, es decir, los denominados códigos, y las leyes de derecho federal, por ejemplo, la ley de partidos políticos, una ley que disponga de una intervención federal,
numerosas leyes que están, bueno, ahí enumeradas en el libro de Saue, que ya las pueden analizar ustedes después. El Código Nacional Electoral, se me vienen otras a la memoria. Entonces, el Congreso dicta leyes nacionales de dos tipos, leyes de derecho común y leyes de derecho federal. Las de leyes de derecho común, ya vamos a analizar o ya lo han visto, son aplicadas en cada jurisdicción provincial por los jueces locales, por los jueces provinciales. En cambio, las leyes de derecho federal en toda la nación argentina son aplicadas por los jueces federales en cada jurisdicción. Ahí tienen ciudadanía, ley electoral, obras sociales, todas esas son leyes de derecho federal. Esto es lo que yo les estaba explicando hace un momento, me anticipé. También se mencionan las leyes en blanco, que son unas leyes bastante particulares donde, por ejemplo, este es el ejemplo típico del Código Penal, leyes que reprimen la propagación de pandemias o leyes de policías sanitarias, donde lo que se establece es la pena, pero no se establece cuál es el tipo, cuál es la conducta. Remite a otra ley. El que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, ¿cuáles son? El que violare reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria, ¿cuáles son esas reglas? Tenemos que ir a ver otra ley donde se establece digamos, la conducta típica o la conducta que es sancionada con este tipo de eh, penas. Son raras, pero existen. Las menciono a esa web, con que ustedes sepan, esto es simplemente, es suficiente. Inclusive, les diría, no que no la vamos a tomar, pero no son fundamentales. Esto lo van a ver más cuando vean derecho penal, pero establece. Entonces, vuelvo a decir, establece una sanción, pero para saber qué es lo que se está sancionando, yo en este caso, por ejemplo, el artículo 206 es mucho más claro, tengo que ir a ver cuáles son las reglas establecidas por la ley de policía sanitaria animal. ¿Mm? Por lo general, el Código Penal dice otra cosa. El Código Penal tipifica una conducta, el que matare a otro. ¿Mm? Bueno, estas también. Leyes secretas. Bueno, hasta el 2006, ustedes saben, había en Argentina leyes secretas. Sagüez tiene un libro que se llama Las leyes secretas, que es todo lo contrario a lo que uno puede imaginar de un sistema republicano, pero existían. Hasta que en el 2006 esta ley dejó sin efecto todos los caracteres secretos de las leyes y las publicaron en el Poder Ejecutivo, en el boletín oficial. Ya no hay leyes secretas en Argentina, pero hasta el 2006 existían. Bueno, esta es la parte tal vez que puede llegar a generar mayor problema al momento de avanzar con el estudio del tema del poder legislativo, porque es el procedimiento de sanción de las leyes. En este Power, en su momento Ariel lo simplificó con gráficos para tratar de analizarlo de un modo más simple. Cuando toman el texto, el libro de Sagüez, van a ver que él habla de que hay 4 etapas en el proceso de sanción: la iniciativa, la sanción, la promulgación, la entrada en vigencia. La iniciativa, es decir, cuando ingresa un proyecto, ¿cómo es? Administrativamente, uno no es que se generan automáticamente las leyes, se escribe un proyecto de ley, se establecen los fundamentos de un proyecto de ley. Puede ser que la iniciativa la tenga también el Poder Ejecutivo, que es colegislador, es decir, un proyecto de ley puede tener inicio por una presentación del presidente de la Nación. En ese caso, él acompaña un mensaje fundamentando la ley. Toda ley tiene, en el caso de los diputados, una expresión de fundamento, es decir, cuáles son los objetivos de la ley, por qué se tendría que sancionar, y se firman. Por lo general puede ser que firmen de un solo partido político, o a veces puede haber proyectos de ley que se llaman firma de diversos actores del arco político, es decir, un peronista, un radical, un socialista, uno de la izquierda, o de un solo partido político, de una sola fuerza política. Ese es el proyecto de iniciativa, ¿sí?
La iniciativa está prevista en el artículo 77. El principio, porque acá todo hay principios y excepciones, el principio es que dice la Constitución, las leyes pueden tener principio en cualquiera de las dos cámaras en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establezca esta Constitución. Y esas excepciones son la ley de consulta popular, la ley de iniciativa 3940, el artículo 52 que establece contribuciones e ingresos de tropas que tiene que iniciar por Cámara de Diputados, y el 75, inciso 2, que se refiere a la ley de coparticipación que tiene que tener inicio en el Senado, y el 75, inciso 19, que también establece lo que se llama disposiciones relativas a la cláusula del progreso. Ya leo bien para que entendamos: proveer todo lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico, a la productividad, a la generación de empleo, al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento del territorio, políticas diferenciadas, etc. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de Origen. Entonces, estimados colegas y futuros colegas, así como las incompatibilidades son un número estricto y cerrado que hay que conocerlas de memoria, digamos, las excepciones estas también tienen que saberlas bien al pie de la letra porque son excepciones, precisamente. ¿Sí? El principio general es que pueden tener inicio por cualquiera de las dos cámaras, salvo estos casos. Igual que las mayorías. Por eso necesitamos que estudien con un poco más de detenimiento cuáles son las mayorías necesarias para determinar la ley, por el que el principio es la mayoría absoluta, pero hay excepciones. Entonces, cuando hay una excepción, se los digo ahora y para su futura carrera, siempre que hay excepciones tienen que detenerse a estudiar, porque quiere decir que hay un principio general, pero que hay situaciones particulares que por algún fundamento, con buenas razones, salen de la regla general. ¿Mm? Bien. Después lo que interesa acá es que analicen cómo son los procedimientos. Esto está en el artículo el 74, el 77, el 78, el 79 y el 81 es el que por ahí puede generar un poco más de problema, pero ya vamos a ir para ver cómo lo van a poder aprender mucho más fácilmente. Porque si leen el artículo 81, realmente es un poco enrevesado entenderlo así. No lo van a poder estudiar de memoria, tampoco pido. Yo tampoco lo sé de memoria. Es medio imposible. Entonces, artículo 77, el principio general. Después Sauer tiene una forma simple y didáctica de mencionar la hipótesis más sencilla de aprobación de una ley. Trámite elemental, lo dice. Es decir, tiene ingreso por una cámara, aprueba esa cámara, no se aprueba, le da media sanción, pasa a la cámara que se llama revisora, ¿sí? Que puede ser cualquiera de las cámaras salvo esos casos específicos. Es decir, supongamos un impuesto necesariamente tiene que ingresar por la Cámara de Diputados y la Cámara Revisora va a ser el Senado. Sí o sí. Eso no se pueden equivocar. Entonces, tiene media aprobación por diputados, pasa al Senado, el Senado está de acuerdo, aprueba el texto tal como está, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación, salvo la hipótesis del veto, que ya lo vamos a ver. Entonces, este es el trámite más simple, se llama trámite elemental. Ojalá las cosas todo fuese así, pero bueno, se empieza a complicar después el proceso. El 79 es la posibilidad de que se deleguen comisiones, que es una forma más sencilla que se insertó en 1994. El texto ese sí es muy claro, simplemente lo pasan a una comisión, lo aprueba y vuelve al pleno. No genera mayor problema, no me voy a detener. Sinceramente no conozco delegaciones legislativas en comisiones. Puede ser que yo sea medio limitado, no lo niego, pero no conozco leyes que han salido. Seguramente hay, pero yo no conozco que se haya utilizado este procedimiento para sancionar una ley. Después, este es el punto que hay que tomar con mayor detenimiento.
frente al trámite elemental, que es el que no tiene, digamos, discusión, Sagüez habla del trámite complejo. ¿Sí? Trámite complejo en la etapa del Congreso, controversia total o controversia parcial. ¿Qué quiere decir? Se aprueba tiene media sanción un proyecto, supongamos en Cámara de Diputados, pasa a Cámara de Senadores. Controversia total es cuando se desecha totalmente o cuando se opone totalmente la Cámara Revisora. Controversia parcial es cuando está de acuerdo con algo, pero le introduce alguna modificación o opina que alguna disposición tiene que ser dejada afuera de ese proyecto de ley. Otra cosa que tiene que tomar en cuenta, ya que estamos hablando dentro del discurso o de la jerga del Parlamento, Cámara de origen, Cámara revisora. ¿Mm? Eso es así, no pueden equivocarse. Origen y revisor. Sí o sí, este es el lenguaje que necesitamos que ustedes empleen en este momento para este tema. Bien. Y después viene el trámite complejo en la etapa presidencial, que es la posibilidad de que haya un veto por parte del Poder Ejecutivo que está metido ahí en el medio, en el artículo 80. En esto la Constitución no es muy, digamos, no es muy, tal vez, metódicamente clara, porque en realidad es una facultad del Poder Ejecutivo, tal vez podría haber estado en la parte del Poder Ejecutivo, hay alguna mención ahí, pero ¿dónde me parece que ustedes tienen que abrevar directamente para estudiar este tema, que es mucho más gráfico y mucho más simple? Lean, por supuesto, el artículo 81, leanlos varias veces, después que no lo entiendan o no lleguen a completarlo bien, van a este documento que está también en el campus, perdón, que está también en el cuadernillo número 2, y de todos modos me parece que también se los voy a volver a compartir por acá, para que, por los grupos de WhatsApp, para que, les digo sinceramente, muchas veces a mí me resulta mucho más simple ir directamente a ver este gráfico, ¿sí? Que está como yo les decía, está en la página del Congreso de la Nación. Procedimiento de sanción de las leyes. Esto explica gráficamente lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, tratamiento en comisiones, debate parlamentario, explica un poquito la iniciativa parlamentaria, el camino de la ley. Bueno, esto es lo mejor desde mi humilde punto de vista para analizar esto, para entenderlo, ¿sí? Si ustedes pueden estudiarlo de aquí, para nosotros va a estar suficiente porque van a saber explicar todo el proceso que Sagüez habla del proceso del proceso trámite elemental, trámite complejo, etcétera, etcétera. Cámara de origen, Cámara revisora. Cámara de origen aprueba el proyecto. Cámara revisora aprueba el proyecto. Se sanciona el proyecto aprobado por la Cámara de origen. Pasa al Poder Ejecutivo, ya lo vamos a ver en un segundo. Ese es el trámite, esto es lo que Sagüez llama trámite elemental. ¿Sí? Aprueba el proyecto quiere decir que no le saca una coma, no le agrega una palabra, nada. ¿Sí? Aprueba el proyecto. Aprueba el proyecto, va. Cámara de origen aprueba el proyecto. Rechaza o desecha, que es otra palabra que se usa en la jerga parlamentaria, el proyecto, lo rechaza totalmente. ¿Sí? Que es la hipótesis del artículo 81, primer párrafo, dice: ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en la sesión de aquel año. ¿Ok? El proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Año calendario, año parlamentario, hay una discusión al respecto. Sagüez dice año calendario. Gelli dice es año legislativo. A mí me parece que tiene que ser el año legislativo. Bueno, punto aparte, no nos vamos a meter en esa discusión ahora. La Cámara de origen rechaza o desecha el proyecto, igual, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. ¿Por qué? Puede ser que un diputado o el Poder Ejecutivo presenta un proyecto.
y en la misma Cámara lo desechan absolutamente. Entonces no hay no hay media sanción, nada, se acabó. No hay necesidad de que pase a la Cámara Revisora porque no hay proyecto, no hay media sanción. ¿Se entiende? Entonces, la posibilidad de que se deseche totalmente un proyecto puede ser, ya sea que lo haga la Cámara Revisora o la misma Cámara donde nace el proyecto, donde se inicia. Ahí, digamos, lo abortan, se terminó. Este es fíjense, miren cómo gráficamente se puede solucionar mucho más fácil. Este es el segundo párrafo largo que tiene el artículo 81. Dice, Cámara de Origen aprueba el proyecto. La Cámara Revisora adiciona o corrige. Es decir, o le saca un artículo, o corrige algo, o pone o quita un artículo, cualquier hipótesis. Ahí lo que ustedes tienen que, primero que nada, es ver con qué mayoría lo hace, porque eso va a determinar todo. Si lo hace por mayoría absoluta o por 2/3 de los votos. Con esas adiciones vuelve a la Cámara de Origen. Es decir, porque tiene que haber voluntad concurrente en el mismo texto. Si yo te corrijo algo, no estoy totalmente de acuerdo con tu texto, entonces tiene que volver a la Cámara de Origen para que vea qué es lo que le modificaron, le adicionaron o le corrigieron. Si la Cámara de Origen acepta las modificaciones, se sanciona el texto aprobado por la Cámara Revisora. Entonces, estas adiciones o modificaciones se integran y esa es la ley, pasa al Poder Ejecutivo para que la promulgue o eventualmente publique o la vete eventualmente. Ahora, puede ser que la Cámara de Origen diga, no, yo no acepto que me la adicionen, corrijan o modifican. Entonces, ahí hay que ver con qué mayoría resiste o se llama insiste con el texto original. Tiene que alcanzar la misma mayoría o mayor a la que la Cámara Revisora alcanzó para introducir las adiciones o correcciones. Si no lo logra, queda sancionado el texto aprobado por la Cámara Revisora. Ojo con la aclaración que está en letra chica al final, abajo. Dice, en ningún caso la Cámara de Origen podrá desechar totalmente los proyectos modificados por la Cámara ni introducir nuevas adiciones o correcciones. O sea, todo lo que puede hacer la Cámara de Origen es decir, voy a insistir con mi proyecto, voy a ver con qué mayoría se aprobó y si alcanzo esta mayoría o más, vence mi proyecto y queda como estaba originalmente. ¿Mm? Esto es el artículo 81. Me parece a mí, o lo que explica esa web, me parece a mí que con este gráfico ustedes van a entenderlo mucho más fácil. Yo por lo menos lo entiendo más fácil así. Bien, estamos. Una vez que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sancionan un proyecto de ley, este pasa al Poder Ejecutivo. Ojo, hay muchas veces que la prensa se equivoca diciéndose el diputado o la Cámara sancionó la ley. No, sigue siendo un proyecto porque va a ser ley cuando intervenga el colegislador, por decirlo de algún modo, Poder Ejecutivo, viendo la ley, promulgándola, es decir, poniendo el cúmplase y haciéndola publicar. Fíjense lo que dice abajo, aprobar y promulgar la ley. Se completa así el proceso legislativo. La promulgación puede ser o poniendo un decreto o promulgando de hecho. Es decir, pasado 10 días hábiles, la Constitución dice 10 días útiles, si le comunican el proyecto, pasan 10 días hábiles y no pone el veto o no lo observa, se queda promulgada de hecho. Se publica en el boletín oficial y entra en vigencia. Puede ser porque se olvidaron, puede ser porque sea una ley que no resulte muy simpática al presidente, entonces deja que se promulgue de hecho. De hecho, es decir, por el paso de los 10 días hábiles sin que haya sido observada ni vetada. O puede vetar la ley en forma total o parcial. En caso de que sea veto parcial, puede promulgarla parcialmente la parte no vetada cuando no desvirtúe la unidad la autonomía, si tiene autonomía normativa y no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado. Acá la Constitución, la reforma de 1994,
insertó un término metafísico, filosófico, religioso, que es espíritu. ¿Qué es el espíritu? Esto es una crítica mía de técnica. ¿Qué es el espíritu del proyecto sancionado? No lo sé. Las leyes no tienen espíritu, tienen objetivo, tienen finalidad, todo eso, pero el espíritu es algo que de existir es atribuible, me parece a mí, a las personas humanas, no a una ley. Bueno, pero esta es una tara mía que yo siempre lo pongo de manifiesto, porque está bien, será por la reminiscencia del espíritu de las leyes de Montesquieu, pero no tiene que ver con lo que es un proceso legislativo, el lenguaje del derecho, por decirlo de otra manera. Bueno, esto simplemente una observación mía, vuelvo a decir. Si el presidente veta o no, en el caso de que vete, vuelve al Congreso y el Congreso puede insistir. No significa que el presidente con el solo hecho de vetar ya ganó. ¿Cómo? Si ambas cámaras tienen 2/3 de los votos para imponer el criterio inicial, la ley se promulga. Vence, es decir, supera el veto el Congreso con 2/3 de cada cámara. Si no lo consiguen, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Así se cierra todo este juego de idas y vueltas, todo el proceso de sanción de la ley. ¿Sí? Con que ustedes sepan esto es suficiente a los efectos de que puedan exitosamente aprobar el parcial. Veamos porque también tiene este mismo texto un apartado referido al veto. Se llama veto con B corta o en realidad la Constitución habla de devuelto, desechados, observados. Cuando viene el decreto del Poder Ejecutivo, que es un decreto especial, dice, obsérvase la ley tal. Por eso se decreta observar la ley tal totalmente, parcialmente, etcétera, etcétera. Pero nosotros usamos la palabra veto. Ahí tienen ustedes el, eh, el, las posibilidades que se dan en ese caso. ¿Sí? Si veta y las cámaras, tanto iniciadoras como revisoras, insisten con los 2/3, se promulga automáticamente. Si el Poder Ejecutivo ya no puede hacer nada, tiene que publicarla, ya es ley. ¿Sí? En los otros dos escenarios, el veto se mantiene y el Poder Ejecutivo impone su voluntad en ese caso. Y acá están todos los artículos de referencia que hacen a este punto que acabamos de ver. Bueno, Ariel, ya voy a seguir compartiendo esto ya para concluir la clase. Les muestro que también hay un desarrollo, no sé, también lo pueden ver acá, también es muy gráfico, con cuadros, con seguimiento, es lo que acabamos de ver en la otra fuente, de información. Ahora, lo que yo les quería decir es que otra manera de entenderlo o que está también muy bien sintetizado es en la página 332 del trabajo de Sagüez. Ya les voy a mostrar. Donde él lo simplifica de esta manera. En definitiva, la eventual oposición parcial entre una cámara y otra se resuelve de esta manera. Cuando las dos cámaras aprueban un proyecto de ley con mayoría absoluta de los presentes, vence el texto de la cámara de origen. Si una cámara lo vota con mayoría absoluta de los presentes y la otra con 2/3, triunfa esta última. Y si las dos salas aprueban la iniciativa con 2/3, predomina el proyecto redactado por la cámara de origen. Por eso, dice, es dable advertir la importancia que tiene el hecho de que una cámara actúe como sala inicial o como cámara de origen, porque manteniendo los 2/3 siempre va a vencer la oposición de la otra cámara.
repitamos también que no pueden añadir correcciones, pero esto que parece tan enrevesado, les puedo garantizar que en 1994 se simplificó muchísimo el proceso de sanción de las leyes, porque antes había como un doble reenvío, era mucho más complicado. Sobre todo con esto de que la Cámara de Origen no puede modificar o establecer modificaciones a lo que introduce o corrige o añade la Cámara de Revisora, se simplificó muchísimo. También se excluyó la voluntad, la sanción ficta de las cámaras, en el artículo 82, la voluntad de cada cámara debe expresarse, debe manifestarse expresamente, se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. ¿Ok? Bueno. Dice, bueno, tenemos dos preguntas. Dice, perdón, profe, ¿las leyes de derecho federal son lo mismo que las leyes especiales? No, las leyes especiales, ahí está bueno, señala, son algunos que la misma Constitución menciona. Por ejemplo, la ley que tiene que declarar la capital. Si una ley especial declarará, son menciones que establece la ley especial. No sé si la ley no, esa es ley convenio. ¿Mm? No son leyes especiales, las denomina así la Constitución. Yo en este momento recuerdo la que se menciona la ley que establece la capital federal. Son denominaciones, pero no deja, es decir, todas son leyes, ¿sí? No tienen, todas tienen el mismo proceso, en fin. En caso de que la Cámara Revisora adicione o corrija un proyecto de ley, se vuelve a la Cámara de Origen y sea aprobada, ¿debe volver a la Cámara Revisora? No, eso es lo que le digo yo. Sofía Lescano pregunta eso. Esa es la gran esa es la gran eh, modificación. Usted me dice, vuelve a la Cámara de Origen y sea aprobada nuevamente por mayoría. ¿Cuál mayoría? ¿La misma? O la vence y ya pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Falta aclarar si la Cámara de Origen mantiene el texto original. Bueno, sí, supongo que sí. La Cámara de Origen no puede, una vez que la Cámara Revisora ha adicionado o ha corregido algo, no puede volver a tocar el texto. O insiste con su texto original o acepta las modificaciones o adiciones y en ese caso pasa ya directamente a la Cámara. No puede haber, eso es lo que había antes de 1994, un ida y vuelta, un ping-pong, que yo estudié eso, era mucho más difícil, así que hasta esa ventaja tienen ustedes de estudiar un proceso de sanción de las leyes que es mucho más sencillo y simple. No se quejen. Bueno, no hay más preguntas. Esto ha sido todo. Los veo sonrientes, me alegro. Le va a ir muy bien. Van a prosperar, van a aprender derecho constitucional y procesos de sanción de las leyes. Les agradezco mucho. Este PowerPoint lo vamos a subir al grupo. Lo voy a subir al grupo. Ya me van a ayudar Elisa y Renata para subirlo. Le agradezco a Elisa y Renata que han estado presentes en esta oportunidad. Pido perdón porque los silencié, los censuré hoy, pero en función de que podamos acabar rápido con este tramo y para no perder el cronograma, hemos hecho esto, ¿sí? Cualquier duda, después los de la Comisión 2 me preguntan a mí y los otros le preguntan a Casa, a Paliza, a Sosa, a Silva, a Galvez, etc. Cada uno con su profesor. Bueno, muchísimas gracias por las devoluciones. Espero que haya servido. Nos estamos viendo prontamente. Y bueno, buen fin de semana. Nos vemos el lunes próximo. ¿Sí? Que estén bien. Hasta luego.